Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Costa, soy miembro de Venezuela Colonial. Hoy vamos a tener un live o un directo sumamente interesante. Vamos a estar con un invitado de lujo. Se trata nada más y nada menos que de Daniel Arberas. Daniel Arberas es un historiador y un periodista español que ha trabajado con diversos medios. Ya se acaba de conectar, vamos a pasarle la invitación para que se nos... Así que bueno, vamos a estar hablando sobre Los Conquistadores Olvidados, su último libro. Hola, buenas noches, Daniel. ¿Qué tal? Buenas noches. Emilio, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantado de tenerte aquí en nuestro directo en Venezuela Colonial. De verdad que es un placer hoy contar con tu presencia y vamos a estar hablando de tu último libro que se llama Los Conquistadores Olvidados. Un saludo para nuestra audiencia, Daniel, de tu parte. Claro que sí, un saludo a todos, tanto aquí en la vieja Europa como al otro lado del océano, ¿verdad? Claro que sí, muchas gracias, Emilio. Pues así es. Buenas tardes allá a nuestros audiencia que está al otro lado del charco y bueno, en todas partes del mundo. Como bien sabemos, hay venezolanos repartidos en estos momentos como en los tiempos de Felipe II. No se oculta el sol, ¿no? Efectivamente, sí, sí. Algunos por causas, ¿verdad? A lo mejor que no les apetecía mucho salir, ¿no? Pero bueno, así es la vida en estos momentos, sí. Sí, lamentablemente es así lo que ha tocado a mis paisanos, ¿no? Claro. Pero bueno, hoy vamos a estar hablando, como bien dije, o sea, con los conquistadores olvidados, esos soldados y héroes que no son tan conocidos, pero que sus historias son muy interesantes. Hay que decir, Daniel, que tú has trabajado en diversos medios de comunicación en España, ¿no? Como son el diario ABC, La Gaceta, La Clave, la revista Clio de Historia, en Academia Play también has colaborado y también has escrito diversos libros y como bien he dicho, pues este último se trata de Los Conquistadores Olvidados. Cuéntanos qué te inspiró para escribir este libro sobre estos personajes. Pues mira, Emilio, lo primero de todo, este libro que escribí ya, pues bueno, hace un tiempito, ¿no? Hace como un año, algo más, que ya salió a la calle y que está teniendo su recorrido. Y bueno, más allá de vender más o menos, que uno siempre quiere vender más que nada para que le lean más, ¿no? Pero bueno, está funcionando bien y sobre todo las críticas y los comentarios que recibo son positivos, ¿no? Al final te quedas con eso y te anima a seguir adelante, ¿no? Pero mi principal objetivo, pues fue, yo echaba de menos, aquí en España, o sea, como comprenderás, pues, no sé, que hubiera más libros de este tipo, ¿no? Que se nos contara las vivencias, las historias, las aventuras, desventuras de aquellos hombres y también mujeres, que casi desde el principio las hubo, que cruzaron el océano por diversas motivaciones, pero sobre todo para buscar un futuro mejor, una vida mejor, algo que es muy entendible, ¿no? Y que hoy se hace a la inversa, como bien decías, pues por otras motivaciones, ¿no? Y todo eso hace 500 años, ¿no? Entonces, lo primero de todo es situarnos, ¿no? En el contexto, la mentalidad de estos hombres y estas mujeres que llegan desde Castilla y se topan con un nuevo mundo extraño, muy diferente, exótico, con gentes, en fin, que no tienen nada que ver con ellos, ¿vale? Y que eso lleva a situaciones conflictivas, por supuesto, lleva a cometerse abusos y tropelías, pero también a integrarse en ese nuevo mundo fascinante que da pie a un mestizaje y a un asentamiento de esos españoles que no van solo a llevarse el oro y las riquezas, sino a quedarse. Esa es y a mezclarse con esa población tan diferente en todas las latitudes de ese inmenso continente, ¿no? Que van poco a poco explorando. Entonces yo quería, con un mínimo de rigor, recurriendo a fuentes primarias, porque por fortuna aquí tenemos un compendio archivístico enorme, ¿no? En el archivo de Indias y otros archivos que tenemos, porque muchos de ellos dejaron por escrito
pues sus vivencias, lo que ellos protagonizaron, y si no fueron ellos, fue el escribano de la expedición, y si no, los cronistas de Indias, que sabes que hay algunos, bueno, hay muchos y varios fabulosos, que participaron en esas expediciones o conocieron a esos personajes y estuvieron por aquellas latitudes, ¿no? Yo ahora precisamente estoy inmerso en un próximo libro que estoy avanzando, y que sí que tiene a Venezuela más presente que en mi libro anterior, ¿no? Porque me centro un poco por allí, por la costa de las Perlas, las Islas de las Perlas, y estoy descubriendo cosas muy interesantes. Y bueno, ahí, ¿qué te voy a contar? Ahí Juan de Castellanos es una referencia, esas elegías de varones ilustres es una cosa fabulosa que yo estoy devorando, y que además el tipo estuvo por allí. Estuvo por Cubagua, por la Isla de las Perlas, por Margarita, por el Cabo La Vela, por Cumaná, toda esa zona, ¿no? Que es la primera de Venezuela por la que los españoles se van asentando, ¿no? Entonces, bueno, ese es un primer objetivo que yo tenía, ¿no? Acercarme a unos cuantos personajes. Dejo fuera a Cortés, a Pizarro, a Balboa, digamos, a los más conocidos, aunque sea a grandes rasgos, porque después no conocemos más que tres cositas y a veces nos quedamos en los tópicos sobre ellos. Pero bueno, hay otros expertos en estas figuras que merecen unos libros ya pues considerables, ¿no? Yo me dedico a otros personajes también importantes y trato de contar a través de las líneas que escribieron o lo que escribieron los cronistas y las cédulas y cartas, correspondencia que hay, pues cómo vivieron ellos sus aventuras y también sus padecimientos y todo esto, ¿no? Excelente, Daniel. Cuéntanos algún personaje que destaque por su aventura, o sea, que debería de compararse, no sé, con gente como Pedro de Valdivia o Sí. como Vasco Núñez de Balboa, alguno que quieras rescatar y le des una importancia que crees que la historiografía ha sido injusta con Sí. que no se conoce. Bueno, mira, me has nombrado a Valdivia. Uh-huh. Valdivia sí que está en el libro, al igual que Inés Suárez, Alonso de Ercilla, ¿vale? Porque bueno, yo tengo ciertos vínculos familiares con Chile, ¿no? Entonces sí que tenía que estar. Y además, como sabrás, ahora están poniendo una serie en televisión que se llama Inés del alma mía, ¿no? Sobre Inés Suárez, basada en la novela homónima de Isabel Allende, ¿no? Que tuvo mucho éxito y tal. Y el otro día veía yo el segundo capítulo y me hacía gracia un pasaje donde está Pedro de Valdivia y le pregunta a Francisco Pizarro que por qué se empeña en ir a Chile, ¿no? Ir hacia más al sur, a ese Chile pues totalmente infamado, ¿no? Después de la desastrosa expedición de Diego de Almagro, ¿no? Y él dice una frase que yo la repito siempre en todas las entrevistas que me han hecho. Y digo, una de dos, o los guionistas de la serie me han escuchado en alguna intervención, o se han leído las cartas de Valdivia. Quiero creer que se han leído las cartas de Valdivia al emperador, ¿vale? Porque Valdivia, al igual que otros muchos, era un hombre de armas y también de letras, ¿vale? Que no hay que olvidar. Y entonces Valdivia decía que él quería ir a Chile para dejar fama y memoria de mí, ¿vale? Ese componente de trascender, de buscar la gloria, de dejar tu nombre en la historia, está muy presente en estos hombres, ¿vale? Que algunos han sido soldados en Italia, otros no, pero sí que se unen a aquellas expediciones pues para buscar un lugar en el mundo y para dejar un recuerdo pues por el valor de su brazo y por su afán de aventura y de exploración, ¿no? Es un poco la mentalidad de entonces, ¿no? Y claro, tampoco podemos juzgar lo que hacemos siempre mal desde el siglo XXI, desde nuestro acomodado siglo XXI, aquellos hombres y mujeres de hace 500 años, ¿no? Que tenían otros ideales, otro concepto del honor y de la gloria, ¿vale? Entonces Valdivia es un representante de esto, porque Valdivia cuando se empeña en ir a Chile, él ya es un tipo veterano, ¿vale? Ronda los 40 años, ha conseguido ya una notable posición económica y social en el Perú,
le concede, como bien dicen ahí, la concesión de una mina de plata, una encomienda y demás. Él no tiene ni... ¿Perdona? En Potosí. Él no tiene ninguna necesidad de jugarse el pellejo más de lo que lo ha hecho hasta ahora, ¿no? Pero él se empeña porque él quiere explorar y descubrir nuevas tierras, ¿no? Para su emperador. Y eso es lo que mueve a muchos de ellos. Fíjate otro ejemplo que también está en mi libro. Cabeza de Vaca, don Alvar Núñez, Cabeza de Vaca. O sea, yo no conozco aventura más impresionante que la de Cabeza de Vaca, que llega en 1527 a la Florida, a la expedición de Pánfilo de Narváez, naufraga la flota, se quedan unos pocos, se desperdigan por esas tierras pantanosas, esas ciénagas, atacados por indios hostiles, son hechos prisioneros, sobrevive como puede, después va entablando cierta relación con los indígenas que se va topando a lo largo de medio Estados Unidos, ¿no? Medios actuales de Estados Unidos, todo el sur de Estados Unidos, y él sobrevive a base de ingenio, se convierte en una especie de mercader entre ellos, después como un chamán, un enviado de los dioses, que es como un curandero, y él se va quedando con todos los detalles de los animales, los búfalos, los bisontes, que los define como unas vacas, como las de Castilla, con una joroba. O sea, él va anotando todo. Y de hecho, esa epopeya de 8 años abandonado en Norteamérica, con 3 compañeros supervivientes, recorriendo siempre hacia el oeste para intentar llegar al norte del virreinato de la Nueva España, lo que conseguirá pasados 8 años que le creían muerto, pues eso después él nos lo cuenta. Es que está escrito, ¿no? Él lo escribe en Naufragios, él lo cuenta todo con pelos y señales. Pero es que lo mejor de esto es que después de sobrevivir a 8 años cautivo de los indios, mercader, comerciante, chamán, curandero, a base de ingenio, astucia, fortuna, lo que quieras, él regresa a España, lo cuenta, ¿vale? En España, pues claro, no pueden darle crédito, pero sí que es así. Y le premian por ello, ¿no? Y le concede ciertas mercedes el emperador. Pero él quiere regresar a América. O sea, es ese espíritu de aventura, ¿no? Que a veces se nos olvida. Y dice, pero ¿este qué quería? ¿Más oro? Y dice, no solo el oro. Vamos a ver, es el afán de la época, el plus ultra, el ir más allá, la mentalidad esta del hombre y la aventura, ¿no? Y se va a empeñar en volver, y vuelve como adelantado al Río de la Plata, ¿no? Años más tarde, donde además cubre todo las cataratas de Iguazú. Efectivamente, es el primer europeo que divisa las cataratas de Iguazú, y allí en el Río de la Plata le reciben mal porque él llega ya con las leyes nuevas, ¿no? De 1542, y esas leyes nuevas son muy importantes como muestra de la protección que la corona siempre quiso dar a los naturales de América, ¿no? Para frenar los abusos de los encomenderos y conquistadores de la primera oleada, ¿no? Y se oponen, eso choca con muchos intereses de los que allí están asentados ya, ¿no? Bueno, y de hecho al final le apresan y le mandan preso a España, ¿no? Y este Alvar Núñez Cabeza de Vaca, un superviviente increíble, pues acaba sus días medio olvidado, en fin, y pobre, ¿no? O sea, que eso es lo que suele pasar, ¿no? Pero es otro ejemplo de ese espíritu de aventura y de ese espíritu de conocer ese mundo, de integrarse y de asentarse allí, ¿no? Así es. Sí, continúa, Daniel. No, te iba a decir que, vamos a ver, tópicos hay muchos, ¿no? Leyendas hay muchas, la mayoría oscuras, ¿no? Porque, no sé, parece que otros acontecimientos de la historia se ven con otros ojos, pero aquí el descubrimiento, conquista y población de América y los virreinatos y demás, parece que es, no sé, como que lo peor que ha habido en la humanidad, ¿no? Y entonces, hombre, también llega un momento que esto te cansa un poco, ¿no? porque bueno, con los españoles ocurre una cosa. No hemos vendido bien nuestra historia, más bien nos la han vendido otros a nosotros, ¿no? Y muchos la han asimilado como cierta, ¿no?
Y todo eso lo aderezas con ideologías del siglo XX, XXI, con prejuicios absurdos y corrientes, pues digamos, que todo lo prostituyen, ¿no? O sea, al final es como una burda manipulación, ¿no? O sea, los españoles llegan a América, se topan, ellos van a las Indias, como bien sabes, se topan con un nuevo continente y se establecen allí. Y claro, ellos han surcado el océano en busca de nuevas tierras y nuevas oportunidades de mejorar su vida, ¿no? Y en ese universo extraño, fascinante, poblado por seres muy diversos, que a menudo guerrean entre ellos, ¿vale? Porque parece que eso era un remanso de paz y todas estas cosas, ellos trasladan su civilización de la vieja Europa, la trasladan a las Indias, América, ¿vale? Y con ellos viene pues la fe, claro, la fe verdadera, es la única que ellos creen, la fe cristiana, la fe católica. De hecho, el componente evangelizador es muy importante en este asentamiento español en América, ¿no? A los indios que no conocen a Dios hay que evangelizarles, hay que bautizarles, y desde el principio los reyes católicos apoyan los matrimonios mixtos. Cásense españoles con indios e indias con españoles, porque no hay ningún problema ni prejuicio racial al respecto, ¿vale? De hecho, es un instrumento muy útil para evangelizar a esa población indígena, ¿no? Y así sucede, y no hay ningún problema en ello. Con ellos viene la fe, con ellos viene la legislación castellana, y después se va adaptando con las leyes de Indias, la protección de los naturales, que desde el principio se busca su protección y frenar los abusos que se dan, ¿no? Eso para mí es lo auténticamente revolucionario, ¿vale? Que la corona se implica desde el principio, sus cédulas e instrucciones a los gobernadores, capitanes generales y virreyes son constantes, para que se impida todo abuso de esos pueblos originarios, ¿no? Que se dice ahora. ¿Qué pasa? ¿Eso se cumple al 100%? No, yo no te voy a decir que eso se cumpla al 100%. Claro que no se cumple. La corona está muy lejos, hay un océano de por medio, miles de leguas de distancia. Y hay conquistadores y pobladores que se toman la justicia por su mano y cometen abusos. Eso está claro. Pero en muchas ocasiones son denunciados y pagan por ello. En otras, no. Pero la corona siempre va a estar ahí velando por la protección de los indios, ¿no? Eso es lo revolucionario. Eso no pasaba en otras conquistas, ¿no? No había ninguna implicación de las autoridades y el indio pues importaba cero y nada, ¿no? Sobre todo me refiero a la conquista anglosajona, ¿no? De lo que es ahora Estados Unidos y demás, ¿no? Ellos no se mezclan, ellos no quieren integrarse con esa población, ¿no? Que pese a ser muy distinta, poco a poco se va conformando una sociedad mestiza y criolla, ¿vale? En el que todos tienen su lugar. Lógicamente hay capas desfavorecidas, ¿cómo no los va a haber si las hay ahora? O sea, vamos a ver, estamos hace 500 años. Pero todos pueden ir prosperando en esa sociedad tan diferente, donde se va dando toda la paleta de colores, ¿no? Porque prejuicios a la hora, ya te digo, de mezclarse con aquellas gentes extrañas, no hay ninguno, ¿vale? Entonces, ese es un componente muy importante y para mí eso se destaca poco. Igual que todo, las denuncias que llegaban a la corte de los primeros frailes que van por ahí y que ven los abusos que se cometen contra los indios. Estoy acordando de Montesinos o Bartolomé de las Casas o tal. Eso llega a la corte y la corte lo escucha, porque es una corona cristiana católica que no quiere que se comporten así los españoles, ¿no? Y eso va a dar lugar a una serie de discusiones y avances en materia legislativa. Me refiero a las leyes de Burgos de 1512, la posterior figura del protector de indios, las leyes nuevas de 1542, y así todo un compendio legislativo que va mejorando la situación en América de esa población india, ¿no? Claro, me vas a decir, no, pero hubo un descenso, una mortandad tremenda en muchos lugares de América con la llegada de los españoles, sobre todo en las Antillas, ¿no? y demás.
y en otras partes. Claro que lo hubo, es innegable. Ahora, también se escuchan cifras, en fin, fuera de toda realidad, ¿no? Porque ya se empiezan a escuchar cifras como que América estaba poblada por 100 millones de habitantes, por 200 millones, y quedaron 10. O sea, bueno, en fin, eso ya no obedece a la realidad. Pero sí que hubo una mortandad importante. En las Antillas prácticamente desapareció la población autóctona, porque fue el primer lugar donde se produce ese encuentro entre los dos mundos, y los españoles, en sus carabelas, en sus naos, llevaban con ellos pues virus, ¿vale?, enfermedades del viejo continente, que América nunca había estado en contacto con ellas, ¿no? Me refiero a la viruela, me refiero a sarampión, luego, en fin, varias de estas enfermedades, la propia gripe española. Y ese contacto tan estrecho, aparte de, en los primeros años, la explotación intensiva que se hace de la mano de obra indígena, ¿vale?, que no estaba acostumbrada a trabajar los campos de manera intensa y demás, provoca una gran mortandad, eso está claro. De hecho, por eso también, no hay que negar las realidades, se empiezan a traer esclavos africanos, esclavos del África negra. Eso es así, pero eso no lo inventan los españoles. O sea, la esclavitud en África pues es tan antigua como la humanidad, prácticamente. O sea, ya los bereberes, los árabes ya traficaban con negros, los vendían a los portugueses lo llevaban a Europa, en fin, esto es así. Pero te quiero decir que todo tiene su explicación y no hay que tener miedo a acercarse a los libros, leerlos con un mínimo de objetividad, quitarnos los prejuicios, las mentalidades, las burdas manipulaciones, que muchas veces vienen desde ámbitos políticos. Entonces, cuando un político te habla de historia, no te fíes jamás. O sea, eso es un clásico, Emilio. O sea, así lo veo yo. O sea, tú fíjate, leía yo hace un par de días, que esto lo sabrás tú mejor que yo, pero yo algo estoy trabajando sobre ello, la avenida Francisco Fajardo, Emilio, sí, en Caracas. Sí. Tú fíjate, que yo estuve por Caracas, Emilio, fíjate cuando estuve yo por Caracas. Pues en el 2002, Emilio, estuve yo por Caracas, ¿ya? Cuando todavía más o menos se podía estar, ¿no? Y entonces la avenida Francisco Fajardo, que me acuerdo yo, que atraviesa toda la ciudad, ¿verdad? Sí, la principal autopista. Eso, es como la vía principal y tal. Pues entonces escucho al ínclito Nicolás Maduro, ¿no?, que dice que esa autopista, no, que hay que borrar el recuerdo de los genocidas, colonizadores, imperialistas. Bueno, en fin, el rollo habitual, ¿no? Y claro, y yo que he leído un poco sobre Francisco Fajardo, digo, pero este tipo, ¿qué dice? ¿Sabes? O sea, Francisco Fajardo es un mestizo, ¿vale? Es español y es venezolano, ¿vale? Es un criollo, ¿vale?, hijo de una india descendiente de caciques principales, bautizada como Isabel Fajardo, ¿vale?, porque se une, tiene una relación con Francisco Fajardo, que es un teniente de gobernador de la isla Margarita, de Doña Aldonza de Villalobos, ¿vale? Y de esa relación nace este Francisco Fajardo. Y este Francisco Fajardo, que es un mestizo, explora en la década de 1550, desde la isla Margarita, encabeza varias expediciones, ¿no?, hacia precisamente la zona de los Caracas, ¿no?, y por ahí. Y claro, al ser mestizo, al ser su madre quien es, ¿vale?, pues consigue que esa entrada, digamos, en aquellos valles y latitudes de los Caracas se reciba de mejor manera, ¿no? O sea, digamos que el tener esa madre que incluso le acompaña en alguna de sus expediciones hace que los caciques Caracas y demás le reciban de mejor manera, ¿no? Bueno, y después además que este Francisco Fajardo, pues bueno, pues como todos, tuvo sus más y sus menos con otras tribus indias, y después acaba fatal, porque acaba degollado por otros españoles, ¿no?, por el gobernador de turno de la Nueva Andalucía o el lugarteniente, por aquellas envidias y
bueno, y repartos de poderes, ¿no? En esos años inestables, que lo mismo que se dieron en el Perú, años antes, entre Almagro y Pizarro, como bien sabe, pues después también se da en Venezuela, ¿no? Porque eso es así, ¿no? Y la codicia y la ambición de unos y los celos, pues lleva esto. Y este Francisco Fajardo acaba muy mal, ¿no? Pero entonces, este Nicolás Maduro ahora quita la avenida Francisco Fajardo y le va a poner el nombre de la cacique, no sé qué, no me acuerdo el nombre. Bueno, que no digo que no lo merezca, ¿no? Pero, en fin, o sea, estás negando la historia, estás negando la mitad o más de la historia de Venezuela, ¿no? Entonces, bueno, en fin, pues esto, pues lo que te digo, pues cuando los políticos se meten a estas cosas, pues todo es burda manipulación, ¿no? Pero bueno, es lo triste. Entonces, por eso, yo aquí, en mi libro, no trato de loar constantemente, ¿vale?, a estos hombres y mujeres que cruzan el océano, pero sí que admiro su valor, ¿vale?, sus ansias de aventura y su integración en ese mundo tan diferente al que ellos conocen, ¿no? Lógicamente, con sus facetas negativas en ocasiones, pero también con un legado que dejan y que van sembrando por toda América, ¿no? O sea, América es un continente mestizo, ¿no? Europa también lo es, pero América lo es porque llegaron los españoles y se mezclaron sus sangres, y es así, ¿no? Y detrás de ello, pues vino la fe, y vinieron las universidades, y los hospicios, y la educación, y los caminos, y, en fin, y las catedrales, y todo esto. Entonces, si borramos todo esto, nos quedamos con nada, ¿no? Y estamos haciendo un flaco favor a la historia, ¿no? Yo creo. Y bueno, aquí es lo que cuento. Entonces, y sobre todo, ese afán de superarse, de ir adelante y demás. Bueno, no sé. Sí. No, es importante lo que señalan, ¿no? Y además, la mayoría de estos conquistadores son los ancestros de los actuales americanos. Claro. Porque muchos dicen, no, que los españoles, pero si nos ponemos a ver, son los ancestros. Y muchos dicen que no, que los españoles son asesinos, ¿qué tal? Serán tus ancestros los que fueron asesinos, si te refieres de esa manera. Y los políticos siempre utilizan la historia para su beneficio, de una manera muy alineada, por llamarlo de alguna manera. Y entonces vemos este tipo de burradas, por no llamarlo de algún modo como lo que está haciendo Maduro. Pues como bien dice, Francisco Fajardo es hijo de la cacica Isabel, que es una cacica guayquerí, de la isla de Margarita, y que pues es tan venezolano como lo debe ser el mismo Maduro. Totalmente. Y como el propio Bolívar. Exactamente. Que Bolívar se dice que tenía ascendencia no solo española, vasque, canaria, sino también hasta negra, dice Pablo Victoria, el historiador colombiano. Sí. Entonces, vemos que América es una tierra de mezcla y todos son descendientes de ese acto de dos mundos, como es así. Totalmente. También es lo que señala de que en las denuncias que hicieron muchos evangelizadores, muchos sacerdotes, de los abusos que se cometieron al principio, pues eso dio a que los grandes teólogos de la época se reunieran en Valladolid, ¿no? Y Carlos I pagara la conquista. Eso nunca se ha visto en la historia de ningún otro imperio del mundo. Efectivamente, es que es así, es lo que te digo, o sea, por el propio componente evangelizador de la conquista y el carácter cristiano católico de los monarcas, los reyes católicos y después el emperador Carlos, eso está muy presente, que es cuando llegan las denuncias de los religiosos, de los abusos que se cometen, del gran número de indios que están muriendo. Eso se escucha en la corte y se establecen debates sobre ello.
Y eso no se puede hacer así, no puede seguir así. Claro que se para la conquista y se va perfeccionando y avanzando en una legislación más respetuosa con los derechos humanos de aquellos indios, ¿no? Algo totalmente innovador y revolucionario. Y con Felipe II eso continúa, ¿no? Y dice, coño, los indios que trabajen en los campos, en las minas, o sea, vale, que trabajen no más de 8 horas, que reciban un salario digno, que no se les obligue tal, que se les dé comida y vestido, tal. Todo eso está escrito, ¿no? Y de hecho van mejorando las condiciones. Fíjate si es así, que en las minas del Perú, en Potosí, demás, en Bolivia, siempre se habla de los indios mitayos, ¿no? Claro, Virrey Toledo, ¿no? Recupera la figura de la mita, que era el trabajo colaborativo, ¿no? Que tenían los incas para hacer los caminos, los puentes y demás, las calzadas. Y él dice, bueno, pues esto que lo tienen aquí, pues lo establezco para que de todos los ayllus, ¿no? Indígenas, de edades creo que eran de 14 años a 40 años, bueno, en fin, 1 de cada 7 pues tiene que venir a las minas a trabajar, ¿no? Y eso es así, ¿no? Y eso, pues claro, pero ¿qué pasa? Que fíjate cómo es el derecho castellano y el derecho de Indias, que ya está establecido allí, que los propios indígenas van teniendo acceso a esa justicia que es para todo, porque ellos son también súbditos de Castilla, y muchos acuden a ella para poner trabas a ese reclutamiento, digamos, para las mitas, consiguen retrasar el reclutamiento, o sea, en fin, que se van integrando ya en lo que es esa sociedad criolla en el que también se les reconoce sus derechos, ¿no? Pero lo que te quería decir con esto de los mitayos, que vale, que viajan a las minas de Potosí a trabajar en tal, pero con los años va habiendo también indios que son trabajadores voluntarios, ¿vale? Que no son ya mitayos. Sí, y se le paga un salario. Claro, y se le paga su buen salario, porque hacen el trabajo más especializado, el más duro, a mayor profundidad de las vetas de plata y demás. Y esos son indios que ya acuden ellos, porque ya, pues digamos que se han ido integrando en esa nueva realidad y se van adaptando pues a lo que hay, ¿no? Tiene que decir que no todo es explotación continua, esclavitud continua. O sea, en las Indias, la esclavitud desde los reyes católicos, que riñe severamente a Colón cuando le lleva unos indios como regalo, ¿no? Dice, pero ¿cómo me traéis estos indios aquí atados como presentes? Son súbditos, son ciudadanos y tal, devolverlos a donde estaban, ¿no? O sea, siempre se prohíbe la esclavitud en todo orden, salvo en caso de indios hostiles, belicosos, como los caribes, ¿vale? Que practican antropofagia, estas cosas. Entonces, claro, ahí sí, si se capturan, se pueden cautivar, ¿no? Y eso es así. Con el tema de los negros era diferente, porque la mentalidad de entonces no lo veía tan así. Y de esta manera se produce, ¿no? Pero, aún así, en la América hispana siempre hubo menor cantidad de esclavos negros que, por ejemplo, en el Brasil, que en Norteamérica, o en las islas del Caribe, que poco a poco pues bueno, van escapando un poco del control español a mediados del 17 y se van instalando por allí franceses, ingleses, holandeses, ¿no? Y que tienen cultivos intensivos como de caña de azúcar, de tabaco y demás. Entonces ahí llegan esclavos negros a mansalva, ¿no? Y además en la América hispana, otro componente diferenciador, es que pueden conseguir la libertad con mayor facilidad que los otros casos, ¿no? Eso también es así. En fin, bueno, todo tiene sus matices, pero tenemos que huir de generalizaciones, de prejuicios, de que los españoles éramos los más viles y sanguinarios y violadores del orbe, porque es totalmente falso. O sea, más bien al contrario, nosotros dejamos una huella muy profunda en la cultura, en la fe, en las universidades, las más antiguas del continente. O sea, no tiene parangón. Y todo eso quedó allí, ¿no? Y en la lengua, ¿no? O sea, joder, ¿cuántos millones somos ya los que nos entendemos en español? Casi 600 leía el otro día, 580 millones. Eso es impresionante, ¿no? Perdón. Pero
bueno, y esos, pues bueno, yo rescaté algunas historias y también hago algunas reflexiones de este tipo, ¿no? En un prólogo que me gustó escribir. Mira, otro mito, ¿no? O leyenda, se dice que cuando Colón se embarca en su primer viaje, ¿vale? Pues que su tripulación estaba llena de asesinos, ladrones, todo tipo de seres infames y tal, ¿no? Espérate, que es que tengo aquí un problema técnico. Que se Oye, estaba la casa de contratación, que era como una especie de departamento de migración, ¿no? De control. Efectivamente, pero bueno, cuando el primer viaje colombino todavía no existía, ¿no? Esa casa de contratación se crea en 1503, ¿no? Pero en 1492, cuando Colón por fin consigue el apoyo de la reina Isabel, ¿no? Para navegar hacia las Indias, ¿qué pasa? Que él tiene dificultades, ¿no? Para enrolar una tripulación en 2 carabelas y una nao, ¿vale? Que van a surcar el océano, se van a alejar de la costa, la van a perder de vista, y nadie había navegado tan lejos. Y había muchas leyendas de marineros y tal, del mar tenebroso, de que el mar se ponía a hervir y se tragaba los barcos, de monstruos marinos y estas cosas. Y aparte, el propio temor a que se quedaran sin provisiones y murieran todos en medio del mar, ¿no? Entonces le cuesta de ayuda enrolar una tripulación para esos 3 barcos, ¿no? La intervención al final de los hermanos Pinzón es importante, porque estos son marinos veteranos de Palos, en Huelva, y con ellos sí que se va completando la tripulación para estos 3 barcos, ¿no? Pero por la fama que tenían estos hermanos, claro, eran grandes navegantes por el Mediterráneo y demás, ¿no? Pero aún así van un poco justos, ¿no? Entonces esto se demora unos meses, ¿no? En construirse los barcos, en la tripulación y demás. Entonces los reyes católicos sí que dictan una cédula donde le dan al almirante, a Colón, la posibilidad de enrolar a gente, bueno, que esté pendiente de cumplir condena por algunos delitos, que esa condena se les suspende en el tiempo en el que sirvan, ¿vale?, en la flota de Cristóbal Colón, hasta 2 meses después de su regreso, ¿no? Que ahí se reexaminará su caso. ¿Qué pasa? Colón al final tira de esa cédula en el caso de cuatro tipos, ¿vale? De los cuales uno de ellos estaba en la cárcel, estaba preso, por haber matado a el pregonero, creo que era el pregonero de Palos, bueno, en fin, una pendencia de esta, de taberna o de celo, bueno, en fin, el mundo a finales del 15, primero del 16, no era un lugar pacífico y estas cosas pasaban, ¿no? Pero bueno, una pendencia, digamos, rutinaria y tal. Y él está preso. Y tiene 3 amigos que intentan rescatarle de la cárcel, ¿vale? Y estos son los cuatro miembros de la tripulación del primer viaje colombino que tienen alguna causa pendiente con la justicia, ¿vale? O sea, uno con delitos de sangre y los 3 por intentar salvar a su compañero de andanzas, ¿no? Vale. En el primer viaje de Colón iban como 90 hombres, ¿vale? Entonces, 90 a 100 hombres, bueno, tenemos 4, que en realidad es uno, ¿vale?, el que tiene delitos de sangre. Entonces, tú escuchas que los marineros que iban con Colón eran todos asesinos y violadores, ¿vale? O sea, hacemos de la anécdota, digamos, la generalidad, ¿no? Porque en eso consiste muchas veces pues la leyenda negra, ¿no? Que tiene un porcentaje mínimo de realidad.
pero eso lo inflamos y ya nos sirve para decir que los marineros y hombres que iban con Colón pues eran todos de la peor calaña y asesinos y lo más ruin que había en Castilla, ¿no? Entonces se manda a las Indias. Nada que ver, ¿vale? Nada que ver. Vale. En el segundo viaje colombino, claro, Colón es un gran propagandista. Entonces él, cuando regresa a España, va a ver a los reyes a Barcelona y pues les cuenta maravillas, ¿no? de esas islas que él ha ido descubriendo y demás. Y les dice que va a haber mucho más oro del que después hay y que las tierras son súper fértiles y los indios no son maravillosos y demás. Y entonces, en ese segundo viaje, es una flota ya impresionante, 17 navíos, 1.500 hombres y mujeres. Se trasladan a la Española, ¿vale? A la isla de la Española. La isla que comparten ahora República Dominicana y Haití, ¿no? Y en esos 1.500 hombres, claro, Colón ya no tiene que recurrir a esa cédula, a esa potestad que tenía de rolar a algún preso, ¿vale? No le hace falta, porque cómo ha vendido él, digamos, la película de su primer viaje y lo que hay en esas tierras, hace que muchas familias se enrolen en esa flota y lleguen a la Española, ¿no? Entonces, en fin, y el tercer y cuarto viajes, que son menores, son unos 200 hombres, 250 hombres. Bueno, resumiendo, los 4 viajes colombinos van unas 2.000 personas, ¿vale?, a la isla de la Española, en los 4 viajes que hizo Cristóbal Colón. Teníamos a 4 presos en el primer viaje, uno de ellos por delitos de sangre. Yo en el segundo yo no he encontrado nada sospechoso. Y en los otros 2, puede que he encontrado algún caso de alguno que estaba preso y que, bueno, se le manda desterrado, ¿no? Se le manda desterrado pues a las Indias, a la Española. Entonces le lleva a Colón y tal. Pero bueno, poniéndonos, vamos a subir un poco la cifra. O sea, vamos a poner que de esos 2.000 hombres y mujeres, pues unos 20 a lo mejor tuvieran algún delito o hubieran estado presos o algo así, ¿no? Bueno, eso es un 1%, ¿no?, si no me equivoco. En fin, es lo que te decía antes. O sea, pero aquí el mantra y la leyenda negra de que lo que fue con Colón era lo peor que había en Castilla y eran todos asesinos, ladrones y piratas. Nada que ver. O sea, si la mayoría son hombres y mujeres del común. O sea, son marineros, son artesanos, son campesinos, son taberneros, son toneleros, son costureras. O sea, es gente que va a poblar, va a implantarse en el nuevo mundo. Claro, en el nuevo mundo, a iniciar una nueva vida. Entonces, es gente corriente de finales del 15 y primeros del 16 en Castilla. Bueno, pues es otro ejemplo. Y yo aquí lo explico, ¿sabes? Con documentación, los nombres de estos 4 presos que van en el primer viaje y las otras pistas que yo he encontrado sobre lo otro, ¿no? Pregunta Víctor Rufino Bandes. ¿Tiene evidencia de este punto de los 4 tripulantes con problemas legales? Sí, claro que sí. Todo está escrito. Eso está en el archivo de Indias. Déjame buscarte. Mira, es que quiero decirte cómo se llamaba, porque no me acuerdo ya de memoria, ¿vale? Pero lo tengo por aquí. Déjame decirte, mira. Mira, vamos a ver. Sí, bueno, para ir contando un poco, la de contratación de Sevilla, pues todo está archivado en documentación de todos los tripulantes que conformaban estas expediciones de población a América. Claro. Eso a partir de 1503, ¿vale? A partir de 1503. Claro, pero igual en los archivos de India, las expediciones de Colón también está todo documentado. Porque en América tenía que estar documentado, inclusive no solo la tripulación, sino todos los materiales tenía como decir, una contabilidad de todo lo que sí. Había un control riguroso, ¿vale? Exacto.
tanto de las personas como de los bienes y materiales que iban y que volvían, ¿vale? Por un tema también fiscal, o sea, y había que pagar un pasaje y tenías que demostrar tu limpieza de sangre, claro, algo muy de aquellos tiempos. Tenías que ser cristiano viejo, no ser morisco, ni hereje, ni estar condenado o perseguido por la justicia. O sea, todo eso la Casa de la Contemplación lo controla. Y anteriormente, que son muy poquitos años, prácticamente los viajes colombinos y algunos más, los primeros de Ojeda y demás, se encuentra en el Archivo de Indias, se encuentran las cédulas que yo te comentaba ahora, sobre estos primeros viajes de Colón. Y sabemos los nombres de la mayoría de ellos, su profesión, su lugar de origen. Pues es lo que te digo, pues que había marineros, había grumetes, había toneleros, había cirujano barbero, médico, digamos, de aquellos tiempos, había... pues todo tipo de profesiones y de oficios de aquel tiempo. O sea, era gente pues normal de entonces, ¿no? Y claro que sabemos los nombres, y claro que sabemos quiénes eran los 4 presos y el asesino, claro que sí, está todo escrito. En mi libro lo pongo yo en las notas a pie de página de la cédula consultada, todo esto, porque yo he querido, salvo en el prólogo, que es unas reflexiones mías como las que hemos estado hablando, en el libro yo cada vez que comento algo está todo rigurosamente comprobado, porque no voy a decir algo que salga de mi boca y ya está, ¿no? Perfecto. Bueno, creo que nuestro público estará conforme con la explicación. Hay que decir también que en las primeras expediciones que hubieron de poblamiento en Venezuela, 3/4 partes de esta tripulación era compuesta por andaluces y extremeños. Sí. Por eso es que el nombre de la Nueva Andalucía, por la cantidad de andaluces que iban en estas expediciones. Es importante recalcar eso. Bueno, anteriormente estuvimos hablando de Pedro de Valdivia, ¿no? Pedro de Valdivia tiene una experiencia, un paso por Venezuela importante, ¿no? Estuvo en la isla de Cubagua, en tierra firme, también. También hablamos un poco de Cabeza de Vaca, de lo que fue su periplo por Norteamérica. Estuvo acompañado también por un negro que se llama Estebanico. Estebanico, sí. Para que veamos la importancia, o sea, que hubieron también exploradores y conquistadores negros en las Indias, en Nueva España. Y me gustaría, Daniel, que me contaras de un conquistador que en verdad sea muy anónimo y que se tenga muy poco conocimiento, que hayas escrito sobre él en tu libro. Vamos a ver. Hombre, anónimo, hombre, sí que se le conoce, pero quizás es más en Colombia, ¿vale? Claro, tú lo conoces seguro. Pedro Heredia, que es uno de los pocos madrileños, ¿no? Digamos, que tienen un papel relevante en estos años de conquista, que bueno, que es el fundador de Cartagena de Indias, ¿no? El que conquista toda esa zona de Colombia, que por ahí ya había estado pues antes Rodrigo de Bastidas, ¿no? Otro andaluz que funda Santa Marta, ¿no? En 1525. Y después Pedro Heredia, que este es un personaje pendenciero, ¿no? Tiene también sus sombras, ¿vale? Pero era un tipo valiente. Y entonces él ha oído que por esa zona, pues bueno, hay una bahía muy interesante que conviene poblar, que tal. Y esa zona, que es muy peligrosa por la orografía de ahora y de entonces, y también por los indios con los que se ha contactado, pues que se muestran muy hostiles, ¿no? Pero bueno, él se empeña en ir para allá, funda Cartagena de Indias, y sobre todo, que es otro personaje que está en mi libro, se ayuda de una mujer, ¿vale? Es la India Catalina, que yo no sé si tú la conoces, que es como la Malinche, ¿vale? La Malinali de Cortés, la Doña Marina de Cortés, pues es esta India Catalina, ¿vale? O la Isabel de Tejeda. También. Pero esta India Catalina, claro que ha sido
en una de aquellas expediciones de Ojeda, digamos, de 1509, 1510, por ahí por las costas de la actual Colombia, pues se internan y bueno, sufren una emboscada de unos pueblos indios que utilizan, pues eso, pues las flechas con ponzoña, ¿no? Flechas envenenadas y demás. ¿Y qué pasa? Pues que después los españoles, pues, responden y toman el poblado y demás, y pues se llevan a esta pequeña niña, se la llevan consigo a la española, donde la crían y donde ella va creciendo, lógicamente aprende español y pues es bautizada, ¿no? Y esta India Catalina, pues la van a utilizar los españoles después en la zona de Cartagena de Indias, Pedro Heredia, como su lengua o intérprete, ¿no? Con los otros pueblos indios. Bueno, y esta India Catalina se desempeña en ese sentido como Doña Marina, ¿no? Como la Malinche. Y gracias a ella también, Pedro Heredia consigue consolidar su conquista de aquellas tierras de Cartagena y otras cercanas. Pero hay una cosa muy, muy interesante, que este Pedro Heredia también tenía su lado, digamos, codicioso, y esconde parte del oro del rey, ¿no? Del quinto de la corona, ¿no? Pues que parece que lo esconde. Y entonces cuando le someten a juicio de residencia, pues esa es otra figura muy importante de la presencia española en América, los juicios de residencia a los que se sometían a todos los gobernadores, capitanes generales y virreyes, ¿no? Al final de su mandato. Tenían que dar cuenta de todo lo que habían hecho, de todos sus nombramientos y de su gestión. Se le acusó de muchos delitos. Creo que también de maltrato y como bien dice, lo del oro también. Sí. ¿Y qué pasa? Que en ese juicio de residencia, claro, le acusan de varios delitos y preguntan pues a testigos y a personas cercanas a Pedro Heredia. Y le preguntan a sus criados y a su intérprete, a la India Catalina. Y la India Catalina declara en ese juicio. Y esta India Catalina, que dicen que también tenía una íntima relación con Heredia, que eso, bueno, eso ya son elucubraciones, no está demostrado. Que en el Archivo General de India está un documento que dice que compartió el coba con él. ¿Lo dice textual que compartió el coba? Ah, sí. Bueno, pero puede ser la interpretación de un cronista que así lo consideró o algo así. Bueno, pero lo que dice la India Catalina es que efectivamente cuando le preguntan dice, no, prometo decir verdad, ¿no? Y efectivamente, y cuando le preguntan si ha visto o sabe si Pedro Heredia ha ocultado el oro de su majestad, ella dice que sí, dice sí, le vi yo con fulanito cómo iban a un árbol y cavaban y metían un saco con el oro del rey, ¿no? O sea, en fin, me parece una historia muy curiosa y cómo esta mujer, pues gallarda y honesta, pues no tiene reparos en decir la verdad y denunciar al que ha sido, pues digamos, su señor e incluso a lo mejor su amante o su protector, ¿no? O sea, es un pasaje muy, muy curioso, ¿no? Y después me preguntaba sobre otros desconocidos, bueno, o anónimos. Mira, hay un episodio muy célebre en la conquista del Perú, ¿no? Que todos recordamos, cuando Francisco Pizarro en la Isla del Gallo, pues se ven los hombres perdidos y con numerosas bajas, no han dado con el Perú todavía el rico que les ha prometido, y se ven aislados, heridos y sin víveres, ¿no? Entonces muchos quieren regresar a Panamá, de donde han salido, ¿no? Para salvar el pellejo. Y unos poquitos, pues son solo los que quieren seguir a Pizarro hacia adelante, ¿no? Que cuando dicen que coge con la espada y traza una raya en el suelo, ¿no? Y pronuncia aquella frase de por acá se va a Panamá a ser pobre, por acá se va al Perú a ser rico, hiciera el buen castellano lo que mal le estuviere, o algo así, ¿no? Bueno, yo dudo que dijera esas palabras, pero bueno, algo así diría, ¿no? Diría, oye, vamos a ver. Los 13 de la fama. Los 13 de la fama. Digo, vamos a ver, o volvemos por donde hemos venido, o seguimos adelante y le echamos valor, ¿no? Le echamos coraje. Bueno,
pues solo 13, como bien dices, pasan esa raya, ¿no? Y esos 13 son los 13 de la fama. Y esos 13 tienen nombre y apellidos, ¿vale? Alguno un poco más conocido, Pedro de Candía, que era el artillero, ¿no? Y después se le nombra artillero del Perú y tal. Pero otros, que la mayoría continuó con Pizarro hacia el Perú y después se asentó en el Perú, en diversas partes y tal, pues han quedado un poco en el olvido. Yo trato de seguirle la pista y después de ese episodio ver lo que pasó con ellos, ¿no? Y dónde acabaron y cómo acabaron. Algunos acaban muy mal, ¿sabes? Porque esto era habitual. Y otros, pues bueno, se asientan en el Perú y en otras partes, se mezclan con indias también del Perú y tienen hijos mestizos y allí continúan, ¿no? Entonces, yo hago un pequeño, digamos, capítulo con cada uno de ellos, con lo que yo he podido pues encontrar, ¿no? Y es muy interesante porque hay de todo, ¿no? Hay casos de todo tipo, ¿no? Pero lo más curioso, cuando Pizarro al final salen de esa isla y él regresa a España, claro, él viene ya a que el emperador, en este caso su esposa, la reina Isabel de Portugal, porque el emperador está fuera, le confirme ya la capitulación para poder conquistar el Perú, ¿no? Y ser gobernador de aquel Perú que está todavía por conquistar, ¿no? Y entonces él recuerda a sus 13 compañeros. Me quedan 3 minutos, Daniel. Sí, recuerda a sus 13 compañeros que cuando peor pintaba la cosa le apoyaron siempre, ¿no? Y entonces la reina dice que les concede alguna merced, ¿no? Y entonces la reina les cita en un documento con nombre y apellidos de los 13 de la fama y dice, porque me lo habéis pedido, tal, no sé qué. ¿Y qué les concede a estos 13 compañeros de Pizarro? Le concede un título meramente honorífico. Volvemos a lo del honor y la gloria. Le concede ser el que no sea hidalgo, pues que sea hidalgo, ¿vale? Que era una categoría, digamos, social en aquellos tiempos, ¿no? Y el que ya lo sea, que sea nombrado caballero de las espuelas doradas, que esto es como una cosa alegórica, honorífica, que te recuerda a la Amadís de Gaula, ¿verdad? Y estos libros de caballerías, que todavía están muy presentes entonces. Te quiere decir que no les concede más que un reconocimiento honorífico, un reconocimiento de su nombre y su estirpe, que van a ser recordados por aquel valor que han demostrado, ¿no? Bueno, en fin. y hay otras muchas cositas que también... Mira, hablando de la Amadís de Gaula, también cuento en un capítulo cómo Miguel de Cervantes, en el Quijote, recuerda o se refiere a las Indias, ¿vale? O América. Las veces que Cervantes lo menciona en el Quijote, ¿vale? Y cómo lo ve él, ¿no? Un siglo después del descubrimiento, conquista y población de las Indias. Y él básicamente hace bastantes menciones, pero él lo recuerda de dos maneras. Un lugar muy lejano y un lugar donde probar fortuna, si tienes valor y arrojo para ello. Eso es lo que dice Cervantes, sí, es así. Vale, nos queda 1 minuto, Daniel. De verdad que encantados con escuchar tu exposición. Hemos aprendido mucho esta noche, muchos personajes interesantes como Heredia, Valdivia, Cabeza de Vaca hemos tomado. Y bueno, ¿en dónde pueden conseguir nuestro público tu libro para que lo puedan comprar? Bueno, aquí en España es más sencillo, entiendo, ¿vale? Bueno, está en librerías, las librerías principales, también está en Amazon, y bueno, en fin, aquí yo creo que es más fácil, y si en alguna librería no lo hay, con decir el título y mi nombre, pues se lo traen, ¿no? Vale. Al otro lado del océano es más difícil, porque uno todavía no llega tan lejos de momento, ¿vale? Sí. Bueno, pero en Amazon puede llegar a todas partes del mundo, así que bueno. Eso sí. De verdad que encantado y esperamos pronto tenerte de nuevo con tu próximo libro, que sé que le va a encantar al público porque toca mucho Venezuela, como bien dices. Sí. Espero que pronto te tengamos y te mando un fuerte abrazo hasta Madrid, España,
y que pases muy buenas noches. Un saludo para nuestra audiencia de despedida. Igualmente, Emilio, muchas gracias, un placer. Y bueno, espero no haber sido ameno, por lo menos lo he intentado, y que bueno, que se hayan quedado con alguna de las reflexiones que sobre todo hemos realizado, y que bueno, que la gente no tenga miedo a acercarse a esta historia y que no se crea muchas cosas de las que se dicen, porque a menudo son tan oscuras y tan negativas que es que no pueden ser ciertas. Es que es así, es así, ¿no? Pero bueno, yo encantado, y el próximo libro les va a encantar. Ya nos veremos próximamente. Seguro, bueno, tienes las puertas abiertas en nuestro canal para cuando quieras, Daniel. Esperamos y estamos aquí a tus órdenes. Hasta una próxima oportunidad. Chao. Hasta pronto. Gracias a todos. Chao. Adiós.